Buenas tardes, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Ricardo Cortés, doctor Gatell, me voy a permitir, si no es un abuso, hacerles dos preguntas que me han llegado de mis seguidores en redes sociales que me parecen muy interesantes. Pregunta Alberto, doctor Gatell de Mérida, ¿cómo sabe un asintomático que tiene COVID y qué probabilidades tiene de sobrevivir? Él me comenta que es un adulto mayor, pero tiene esta inquietud. Y mi segunda pregunta sería para el doctor Ricardo Cortés. Muchas gracias. La inquietud me parece importante que la traiga. Gracias, Lilian. Supongo que hay personas que se hacen esta pregunta. ¿Tendré COVID? No siento nada, no tengo síntoma alguno. ¿Tendré COVID? Porque me he enterado que mi amiga, mi amigo, mi vecino, mi primo le hicieron la prueba de COVID y salió con COVID. Entonces, esto genera una inquietud porque cuando se asocia la visión de COVID como una enfermedad que puede ser letal, que puede causar la muerte, que puede provocar la necesidad de una hospitalización prolongada, desde luego es completamente legítima su angustia, su preocupación al respecto. Aquí vamos a recapitular sobre qué es COVID y qué es la presencia del virus SARS-CoV-2. El virus se llama SARS-CoV-2 y es el que causa la enfermedad, es el agente patógeno, como usted ha dicho otras veces, el agente de enfermedad. Este virus lo adquirimos generalmente por vía respiratoria, a partir de gotas, gotículas y aerosoles que producen las personas, producimos todos, al hablar, al cantar, al toser, al estornudar, al gritar. Y los proyectamos en nuestro espacio cercano y en nuestro espacio cercano se han identificado ciertas distancias que ayudan a no estar en una probabilidad alta de recibir estas partículas líquidas de alguien que pudiera tener el virus. 2 metros, pongamos como referencia. Esa es la sana distancia que se recomienda. Es más importante que sea guardar la sana distancia 2 metros hacia enfrente de nuestra cara, no es tan relevante hacia nuestros lados o hacia nuestra espalda. El virus puede entrar a nuestra vía respiratoria por nariz, por boca, o puede llegar a los ojos a través de la conjuntiva, la membrana que recubre los ojos. Y se incorpora al cuerpo y empieza a replicarse en las células, generalmente de la superficie interna de la vía respiratoria. Que la vía respiratoria empieza en la nariz, la garganta, la faringe, incluye la boca, la parte inferior de la garganta, que es la laringe, la tráquea, los bronquios, y el resto del aparato pulmonar, del aparato respiratorio, los pulmones. Y existen 2 posibilidades básicas, o así lo vamos a plantear de manera simple, 2 posibilidades básicas. El virus se replicó, es decir, se multiplicó en cantidades importantes, suficientes, para dañar estas células del aparato respiratorio. Y al dañarlo, las células mueren, se genera una respuesta inflamatoria y se producen los síntomas de COVID. ¿Cuáles son los síntomas de COVID? Tos, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, fatiga, a veces puede haber diarrea, pérdida del olfato, pérdida del gusto, los síntomas más comunes. Y esa forma es el COVID leve. No es que haya una enfermedad leve y una enfermedad grave, es un espectro. Pero para distinguirlo vemos el COVID leve. Ese COVID leve produce esas molestias que he relatado y las personas se recuperan generalmente en forma espontánea porque el sistema inmune controla el virus, elimina el virus. Ahora, existe el COVID grave o dentro de este espectro continuo desde la forma más leve hasta la forma más grave, puede haber la forma grave. La forma grave es una neumonía, popularmente se le conoce como pulmonía, médicamente es neumonía, es un daño inflamatorio extenso de los pulmones. La persona que tiene COVID grave requiere necesariamente atención hospitalaria. Cuando no es tan grave, no necesita estar en una terapia intensiva,
Pero hay varias intervenciones: la hidratación, la propia vigilancia médica, la oxigenación no invasiva, que se hacen en hospitales. ¿Quién tiene mayor probabilidad de tener COVID grave? Las personas que tienen más de 60 años o enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, que en sí mismo es una enfermedad, además de causa de múltiples enfermedades, inmunosupresión por cáncer, por medicamentos o por diversas otras causas. Ese es el COVID, la enfermedad. Terminemos platicando de la presencia del virus sin causar enfermedad. Una proporción probablemente grande de personas pueden tener la presencia del virus en la garganta. El virus puede ser identificado con la prueba de laboratorio, de la que se procesa una muestra de los líquidos que están en la garganta y la nariz. Se introduce un hisopo largo, muy largo, casi 30 centímetros, 25 centímetros, a través de la nariz y que llega hasta la garganta. Ese procedimiento no duele, es muy molesto, pero no duele, ni lastima, ni daña. Y a partir de ese líquido se hace una prueba de laboratorio que se llama PCR y se puede encontrar el virus. Pero puede ocurrir en personas con COVID, que es lo más probable, es decir, personas con síntomas, o en personas sin síntomas. ¿Cómo detectamos a las personas? Y regreso a la pregunta de su seguidor en redes. ¿Cómo detectamos a las personas que no tienen síntomas y cómo les encontramos el virus? Generalmente son personas que son contactos de personas con COVID. Cuando se hacen estos estudios de casos y contactos, se identifica a una persona con el síndrome, con COVID, y se comprueba que es positiva, pero se estudia quiénes son las personas que estuvieron en suficiente cercanía con ella en los últimos par de semanas. Y ahí se encuentra personas. Finalmente, ¿cuál es el significado médico de que me encuentren el virus en la garganta? Es un significado incierto. Hay una proporción de personas no determinada todavía, existen pequeñas descripciones en algunas partes del mundo, nosotros tenemos nuestra propia estadística de personas que se les encuentra el virus y nunca desarrollan síntoma alguno, y es como si no lo hubieran tenido. Y una proporción pequeña son personas que al cabo de pocos días, 1, 2, 3, 4, sí presentan síntomas. Pero la preocupación del colega que le escribe, seguramente por la edad que me está relatando, es si debe preocuparse o no de que va a tener una enfermedad grave. La recomendación es estar atentos, no preocuparse, porque en su mayoría las personas que de inicio fueron detectadas sin síntomas tienen poca probabilidad, una baja probabilidad de desarrollar la enfermedad. Ahora, si desarrolla la enfermedad, una persona mayor de 60 años sí tiene que estar atenta a que no desarrolle la forma grave de la enfermedad. Esa sería la explicación que daría.